Tengamos primero un breve repaso. Estas 4 preguntas que fueron discutidas son muy importantes. Primero, la importancia del Antiguo Testamento. Segundo, el significado de el ser un profeta en el Antiguo Testamento. El contexto en el que estos profetas menores ministraron y la relación tan estrecha de Dios con el profeta. Veámoslas una a una. La primera es sobre la importancia del Antiguo Testamento. Si deseas, detén el vídeo para que las repases. La segunda es el significado del profeta, esta persona llamada por Dios para hablar en nombre de Dios delante del pueblo. La tercera, el contexto histórico y geográfico en el que estos profetas menores tuvieron su ministerio. Muy importante para entenderlos, como ya dijimos y como iremos viendo. El contexto histórico, estas fechas que ven en pantalla son muy importantes recordarlas y por supuesto un esquema de lo que es el mapa de la nación de Israel en esos tiempos, dividido en sus 2 partes luego de la división. Reino del sur con Judá, Reino del norte, Israel. Y por último vimos esta dimensión tan interesante de cómo los profetas se identificaban de tal manera con Dios que básicamente hablaban en nombre de Dios y sentían como Dios. Sufrieron por su ministerio, o sea, sufrieron por Dios, pero de una manera que quizás nos resulta algo misteriosa, también sufrieron con Dios. Ver al profeta era ver a Dios, ver al profeta sentir era ver el sentimiento de Dios. Ahora vayamos a nuestro primer profeta. Bien, aquí estoy de nuevo, José Martínez desde España, sirviendo junto a Sonia para el Señor y para la Alianza Cristiana y Misionera como miembros de la Catedral de la Esperanza. Y continuamos con nuestro estudio. De hecho, comenzamos en realidad con los profetas menores, hablando primero de Jonás. ¿Por qué es que se llama a este grupo de profetas menores, como dijimos en el estudio anterior? ¿Acaso es que son menos importantes? Y además, ¿qué importa? En este interesante viaje en la profecía bíblica, consideraremos estos 12 profetas en orden cronológico y no en el canónico. Y son profetas menores por la extensión de sus escritos, no por su importancia. Mi razón para hacerlo en este orden cronológico, más que en el orden como aparecen en la Biblia, es el siguiente. Y es que el contexto histórico, ya mencioné algo de eso en el estudio anterior, siempre es importante en el estudio de la Biblia, pero en el estudio de los profetas y particularmente de estos profetas menores, como veremos, esta importancia me parece a mí que aumenta. Los mensajes de estos hombres de Dios están íntimamente relacionados con los días en que están viviendo. Protagonistas, reyes, enemigos y guerras suelen ser el trasfondo de este ministerio profético. Ahora bien, otra aclaración. La fecha de composición de estos libros, para aquellos de ustedes que les gusta leer, no siempre está clara. A veces existe más de una fecha sugerida en los libros de estudio bíblico. Cuando se escribió el profeta podemos encontrar fechas variadas. En ocasiones, repito, dichas fechas son asignadas siguiendo criterios que a veces asociamos con un punto de vista más liberal en la teología. Pero en todos los casos yo optaré aquí en esta serie por las fechas más tempranas, las más conservadoras. Bueno, comencemos con nada menos que Jonás, el profeta Jonás. Su persona y su historia quizás nos hacen reír, sea por la supuesta ballena, que no es lo que la Biblia dice, o por la errática conducta del profeta. Sin embargo, no hay que pensarlo demasiado como para darnos cuenta de que no somos tan diferentes a Jonás. Como me gusta decir, Jonás somos todos. Aunque seguramente Jonás es el más conocido de los profetas menores, no es mucho lo que sabemos de su persona. Sabemos que su nombre significa paloma y que el nombre de su padre era Amitai. Tenemos también la idea de que nació en un pueblo en Galilea y tenemos una breve nota sobre su ministerio en el segundo libro de Reyes. De hecho, es ahí donde nos enteramos que él nació en el pueblo de Gat-Efer, en Galilea. A lo largo de la narración de este libro, que es básicamente una historia, sin embargo, podemos conocer a Jonás
un poco más, no en los datos específicos biográficos, sino en su persona y carácter, ya que en el mismo texto de este libro que lleva su nombre, salen a relucir cualidades de este profeta, no siempre buenas, especialmente cualidades que no normalmente esperaríamos en un hombre de Dios. Por ejemplo, Jonás tiene un sentimiento nacionalista poderoso. Su nación es muy importante, demasiado quizás diríamos. Segundo, tiene una teología incorrecta, a pesar de que es un profeta de Dios. Y tercero, quizás lo que más resalta, es desobediente. Jonás es desobediente. El tiempo del ministerio de Jonás fue probablemente en el siglo VIII y poco antes de otro profeta que veremos, el profeta Amós. Después de varias generaciones, recuerden, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, después de generaciones bajo la intermitente opresión de Asiria por el norte y en cumplimiento a una profecía del mismo Jonás, Israel, el reino del norte, pasó por un tiempo de expansión política bajo el rey Jeroboam II, quien había triunfado sobre los sirios, tomando Damasco, y había extendido el territorio del norte desde Hamath hasta el Mar Muerto. De esta manera, Jeroboam II lleva el reino del norte a su mejor momento. Mientras el progreso tocaba a las puertas de Israel, el imperio asirio al norte estaba declinando. Esto resultó en la disminución de la presión de esta poderosa nación sobre Israel y por eso fue que le permitió desarrollarse y prosperar económicamente. Por todo esto, repito, por este tiempo que fue uno de estabilidad y prosperidad para el reino del norte, o sea, para Israel, Israel prosperó. Por lo menos los ricos prosperaron, como ya veremos en otro de los libros. El libro de Jonás, cuando de inicio nos acercamos a él, tenemos que admitir que es un libro extraño. Lo es especialmente en el contexto de los otros profetas menores. Y aquí los elementos biográficos, como ya hemos dicho, son muy escasos y los segmentos propiamente proféticos diríamos que casi inexistentes, por lo menos cuando leemos a Jonás. Ya de entrada, esto nos sugiere que la enseñanza de este libro, el libro del profeta Jonás, nos llega a través de la misma historia y no a través de proclamaciones del profeta. En otras palabras, el mensaje es la historia o la historia es el mensaje. Veamos algunos aspectos de importancia en la consideración del libro del profeta Jonás. Pero antes, un resumen de esta historia singular de este profeta tan particular. Jonás fue enviado por Dios a Nínive, y Nínive era la capital del imperio asirio, al norte de lo que era Israel, y este imperio asirio o los asirios en el futuro destruirían a Israel. Pero por orden divina, Dios envía a Jonás y su mensaje sería uno de inminente destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruida, era el mensaje. Pero Jonás desobedeció y tomó un barco en la dirección contraria. Se desató entonces una tormenta cuando él iba rumbo a Tarsis. Y esta tormenta amenazaba con hundir la embarcación. Y los tripulantes del barco, descubriendo por suertes que Jonás era el responsable, lo echaron al mar embravecido. Y un gran pez, aquí viene el gran pez, no una ballena, enviado por Dios, lo rescató. Y allí, en el vientre de ese pez, Jonás se arrepintió. El gran pez vomitó a Jonás cerca de Nínive. Y entonces el profeta comenzó el anuncio que Dios le había encomendado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y, sorpresa de sorpresas, la ciudad entera, incluido el rey, se arrepintió y por eso la destrucción anunciada no se dio, lo que enfureció al profeta Jonás. Cuando uno oye esta historia y la ve marcada en lo que es la Biblia, siempre se pregunta a la gente si es una historia verídica. Bueno, el libro es una historia, no parece una profecía a la que estamos acostumbrados, pero a esta historia y su contraste con si es histórica o no, podemos acercarnos de varias maneras.
Podemos decir, y esas son las tres alternativas principales, que es una historia literalmente exacta, que ocurrió así, que la historia de Jonás es exactamente como está narrada en el texto bíblico. La segunda alternativa es que se trata de un mito o una leyenda, una representación literaria no verídica históricamente, pero que sí ayuda a explicar idiosincrasias culturales o creencias o la historia misma de Israel. Temas como el pez grande, un anacronismo que quizás se registra en el capítulo 3 y verso 6, y ese asunto de que todo el mundo se arrepintiera, hace pensar a algunas personas que se trata de una historia más bien ficticia. La tercera alternativa es que fuese una alegoría o parábola. Se basa en la idea de que aunque los milagros ocurren en toda la Biblia, Dios no nos ha acostumbrado a ver en las Escrituras la clase de eventos que se dan en esta historia, como el hecho de que un hombre sea tragado por un gran pez y viva para contarlo. Por otro lado, la relativa ausencia de detalles históricos, fecha, nombre del rey de Asiria, etc., podrían apuntar a un relato ahistórico, desvinculado de la historia. Ahora bien, a pesar de la objeción que los elementos milagrosos de la narración pudieran presentar, podemos reconocer que son varios los factores en favor de la historicidad del personaje Jonás y de su historia tal y como está narrada en este libro. Mencionaremos tres. Número 1 es la forma en que el libro sugiere, la forma en que está escrito, sugiere una narración histórica. Segundo, hay referencias a este libro en libros apócrifos y libros no religiosos que tratan esta narración como si fuera un hecho real. Y hay varios de estos, los que conocen los libros apócrifos, pues Tobías, Macabeos e incluso el historiador Josefo habla de eso, del siglo I después de Cristo. La tercera razón es que esta historia y su personaje Jonás fueron usados por Jesús. Y Jesús aparentemente aceptó la narración como cierta, o sea, como histórica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, a partir del verso 39, el evangelista nos dice lo siguiente. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Pero no termina ahí. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Este argumento tiene aún más fuerza si entendemos este asunto de la señal a la que Jesús hace referencia, no solo como los 3 días en el vientre del pez, representando la resurrección del Señor, sino también como la totalidad de su ministerio. Así lo sugiere uno de los expertos consultados, el Dr. Robinson. Esto quiere decir que la persona de Jonás y su mensaje para Nínive, y por supuesto la respuesta de este pueblo impío al mensaje del profeta, constituyen la señal como un todo, y no solo el incidente del gran pez. Han sido muchas las burlas sobre Jonás y la ballena o el gran pez, como menciona la narración. Y es importante decir que aunque hay precedentes históricos de grandes peces que tragaron personas que lograron sobrevivir, y aunque se han logrado explicaciones basadas en que Jonás podría haber subsistido, si fuese una ballena, en la faringe de esta ballena, quizás estamos perdiendo un poco de vista el mensaje bíblico de este libro, distraído por todos estos malabares apologéticos, tratando de explicar lo que la Biblia está diciendo, lo que esta historia está diciendo. Pero debemos recordar, hermanos y hermanas amados, que la verdad es que el pez no es lo importante en esta historia. Es Dios
es lo importante. Suponiendo que la historia es verídica y real, es obvio que se trata no solo de un milagro, sino de varios milagros. El elemento milagroso estaría aquí por todas partes. El milagro de la presencia del pez al momento de echar a Jonás por la borda. Quizás el milagro de esta tormenta que surge en el momento oportuno. El milagro de que cuando echan a Jonás al mar, este pez grande se lo tragara. El milagro de que Jonás sobreviviera la experiencia. Y el milagro de que una vez arrepentido, el pez lo vomitara justo a tiempo y cerca para ir a predicar a Nínive como le había sido encomendado por Dios. No creo que sea tan importante buscar explicaciones a lo que, si ocurrió literalmente, como dice la narrativa, fue una obra sobrenatural de Dios. Y de milagros, hay que decirlo, está llena la Biblia. Al libro de Jonás lo podríamos dividir en 4 partes, en nuestro estudio, en 4 partes. La primera, que abarca el capítulo 1, sus primeros 16 versos, el gran profeta. Número 1, el gran profeta. Número 2, el gran pez. Y aquí capítulo 1, verso 17 al capítulo 2 y verso 10. El gran profeta, el gran pez, la gran proclamación en el capítulo 3 y cuarto, el gran pecado, capítulo 4. En el capítulo 1, los versos 1 al 3, Jonás, como ya adelantamos, fue llamado a llevar un mensaje de juicio a Nínive, pero en lugar de hacerlo, toma rumbo a Tarsis. Tarsis era probablemente Tartessos en el área sur de España, interesantemente. Estaba en la dirección opuesta de donde Dios le había mandado. Los versos 4 al 10 vemos a Jonás que huyendo entra en una nave y se duerme en medio de una tormenta, mientras los gentiles de la tripulación están buscando salvarse clamando a sus dioses. Una muestra de indiferencia de parte de Jonás ante el peligro de aquella gente. A fin de cuentas, era por su culpa que vino la tormenta, y seguro que él lo sabía. También debió haberle preocupado el destino de estos inocentes marineros gentiles. Finalmente, Jonás se encuentra obligado a ser profeta para estos marineros gentiles. Y en un momento de valor, los versos 11 al 17, porque alguna virtud tenía el hombre, dice: yo soy la causa, échenme al mar. Y así vemos una conversión de obediencia en Jonás. Pero no solo eso, sino que como resultado de que la tormenta se calma al echar a Jonás al mar, le llena a la tripulación gentil un profundo temor y terminan ofreciendo a Dios sacrificios, haciendo votos al Dios de Jonás. Capítulo 2 y versos 1 al 10 vemos la obediencia de Jonás, que solo se da cuando llega a la profundidad. Podríamos llamarle el camino de la desobediencia, hacia abajo. Luego él nos dice: descendí a los cimientos de los montes, a lo profundo del mar. Así que baja, baja y baja Jonás hasta que finalmente se arrepienta. No es hasta que baja a lo más profundo que Jonás reaccionó y se arrepintió de su pecado. Jonás solo alcanza altura espiritual en la profundidad del mar. Interesante. A veces los momentos más oscuros son los que Dios usa para sacar de nosotros lo mejor para su gloria. En el capítulo 3, versos 1 al 10, ya vemos a Nínive. Nínive era una gran ciudad con unos 600,000 habitantes. Les rodeaba una gran muralla de unos 100 pies de altura y de 6 millas de circunferencia, por lo menos lo que era la Nínive metropolitana, si podríamos llamarle así. Era la capital, Nínive, de los asirios y se encontraba junto al río Tigris, en el norte de lo que hoy es Irak. Jonás tenía un mensaje difícil, pero comenzó a proclamarlo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Sería difícil ese mensaje para Jonás? Quizás no. Quizás a él no le molestaba aquello de anunciar destrucción. Veremos que su preocupación probablemente era otra. Pero, sorpresa otra vez, apenas comienza a predicar Jonás, el pueblo empieza a arrepentirse. Desde el rey ven que se van convirtiendo de su mal camino y por eso Dios parece cambiar de parecer y no obra la destrucción que había anunciado. Así que el mensaje de Jonás quedó en falso.
Capítulo 4 nos sorprende el conflicto en la teología de Jonás con respecto a Dios y su misericordia sobre los ninivitas, y quizás esta es la parte más importante. ¿Esta debería estar reservada solo para Israel, la misericordia de Dios, o Dios era más grande que eso? Por eso en el verso 1 del capítulo 4 nos dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Dios perdonó, el profeta se enfadó. Verso 2 del capítulo 4. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Frustrado Jonás, porque su mensaje no se cumplió y no se cumplió porque su mensaje funcionó y el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Vaya tipo. Dios pregunta en el capítulo 4 y verso 4. ¿Tienes razón de enfurecerse tanto? Y es que su profecía falló. Esa sería una razón. Su nacionalismo quizás. O el conocimiento de que Asiria sería más tarde el verdugo de Israel y Jehová acababa de perdonarlos. En los versos 6 al 11 vemos cómo Jonás se fue al este de la ciudad, aparentemente esperando los fuegos artificiales de destrucción sobre la ciudad. Y allí se hizo una choza que era protegida del sol por una planta que Dios mismo envió para protegerlo del sol. Pero un insecto hizo fiesta con la planta y se acabó la sombra, y con la sombra se fue el buen humor del profeta. Y para completar a esto le siguió un viento que aumentó la temperatura. Y Jonás y sus virtudes, y esto entre comillas, afloran rápidamente. Y aquí vemos la contradicción en Jonás basada en su egoísmo. Está molesto porque Dios no elimina toda una ciudad, pero sí eliminó o permitió la muerte de una planta que a quien único beneficiaba era a él. Y así terminó la historia de Jonás. El Señor le dijo, verso 10, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Con esas palabras, obviamente, Jonás queda callado y esperamos que convertido. Antes de, ya terminando, ver las enseñanzas contenidas en el libro de Jonás, veamos otro aspecto singular del libro que nos ayuda a entender quizás su estructura o su importancia, y son las sorpresas. Otro aspecto de interés en el libro de Jonás lo son las sorpresas que aparecen en la narración. Y sin lugar a dudas, estas sorpresas ocupan un lugar interesante en la historia, pero también en su propósito didáctico. Y es que cuando vemos y leemos esta historia, la historia del profeta Jonás, según está contenida en el libro que lleva su nombre, somos sorprendidos por, número 1, la renuencia de Jonás a obedecer. Un profeta desobediente, no se lo pierdan. Número 2, nos sorprende la actitud piadosa de los marineros gentiles impíos que empiezan a clavar a Dios y que luego se arrepienten cuando tiran a Jonás al mar. Tercero, nos causa sorpresa la disposición de Jonás a ser echado al mar. De momento se llena de virtud y de sacrificio. Cuarto, la aparición del gran pez. Y quinto, la conversión masiva y repentina de toda Nínive. Por último, la actitud de Jonás ante el arrepentimiento. El mensaje de Jonás, así como en el libro de Esther, es todo el libro. Todo el libro contiene la historia. No hay muchas explicaciones ni oráculos dirigidos al pueblo de Dios, de manera que la narración es el mensaje del libro de Jonás. Y en esta narración aprendemos del efecto que la experiencia tuvo sobre este singular, particular profeta. Una experiencia con sentido de morir y volver a la vida, que seguramente imprimió, por lo menos al principio, a las palabras de él en su predicación en Nínive especial pasión y que le ayudó a caminar en obediencia, aunque ésta durara poco tiempo. Pero sin lugar a dudas, el mensaje central del libro de Jonás es otro, y es muy importante.
Dentro de la historia se observa a Jehová como un Dios interesado en todas las naciones, en todos los pueblos, no solo en Israel. La misericordia de Dios se manifiesta hacia un pueblo no solo gentil, sino un pueblo que en el futuro sería, como ya dije, el verdugo de Israel. La gran diferencia, por supuesto, es el arrepentimiento de un pueblo gentil y pagano, contrario a la actitud de la desobediencia del propio Israel. Los gentiles obedecen, Israel desobedece, igual que el profeta. Enseñanzas, pues primero la universalidad de Jehová y su amor por todos los gentiles. Segundo, la misericordia de Dios, la disposición de Dios a perdonar la maldad de Nínive y perdonar la desobediencia del profeta. Y quizás con esto último nos podemos quedar con un par de aplicaciones importantes. Primero, en la Biblia es muy claro que Dios, aun cuando escoge al pueblo de Israel, lo hace para a través de ellos llegar a todo el mundo. A Dios le interesan todas las naciones de la tierra. Y es por eso que nosotros como iglesia cristiana somos llamados a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como dice la famosa Gran Comisión o Gran Tarea, como yo le digo. Y eso es una aplicación importantísima. Otra, por supuesto, es cómo a veces las circunstancias más difíciles de la vida son las que nos llevan a realmente acercarnos a Dios, como el caso de Jonás. Más de uno de nosotros, como dice la narración de Jonás, tiene que baja a Jope, baja de la cubierta, baja al gran pez, baja al fondo del mar, y es allí cuando ocurre el milagro de la intervención divina y de la transformación de nuestro corazón. Así que cuando nos encontramos en la profundidad del mar, tratemos de escuchar mejor, en medio de ese silencio, la voz de Dios, recibir el consuelo de Dios y el perdón de Dios. Y esa es la tercera aplicación, me parece. El hecho de que Dios es un Dios presto a perdonar, dispuesto a perdonar, deseoso de perdonar. Y en la Biblia está tan claro, eso tanto Antiguo como Nuevo Testamento, no olvidemos, esta es una historia que acabamos de leer del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por supuesto, queda más claro que Dios puede, quiere, desea perdonar y que lo hace a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Que los pecados nuestros son llevados por Él y a través de Él Dios nos perdona, Dios nos da un perdón completo. Sí, los ninivitas seguro que eran malos y los asirios, recuerden que esta era la capital del imperio asirio, eran famosos por su crueldad en la guerra, cosas horribles que le hacían a los que ganaban, a los que eran vencidos. Pero Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque hubo esa actitud de arrepentimiento, una actitud donde le decimos a Dios, tú tienes razón, Señor. Yo soy pecador, yo no soy Dios y te necesito. Si tú no conoces a Cristo todavía, eso es lo que debes hacer. Como aquellos ninivitas, arrepentirte, entregarle tu vida al Señor Jesucristo y decidirte a seguirle el resto de tu existencia. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Hola, soy José Martínez, miembro de la Catedral de la Esperanza y misionero de la Alianza Cristiana Misionera en España. Y yo soy Sonia Maldonado, misionera de la Alianza Cristiana Misionera en España. Ustedes saben que España es uno de los lugares más afectados por lo del virus, uno de los lugares donde más gente ha muerto, así que aquí se sigue viviendo todo eso. Nosotros llevamos 2 meses exactamente encerrados y aquí no es toque de queda, aquí es encerrados, especialmente la gente de nuestra edad. Sí, estamos desde el 14 de marzo del 2020
y prácticamente nuestro trabajo no ha cambiado porque hemos seguido creando clases, hemos seguido dando clases y hemos seguido trabajando. Yo he estado dando consejería matrimonial, apoyando estudiantes, así que no hemos parado de trabajar. Sí, yo también estoy casi terminando un proyecto que lleva casi un año. Es el primer módulo, sería el primer módulo a modo piloto de enseñanza completamente online para Informa. Súper bueno, de apologética, muy bueno. Y una cosa que yo también he hecho, tratando de ser relevante este tiempo, es crear unas cápsulas que he puesto en todas las redes sociales, cápsulas por la doctora Sonia Maldonado, que toca temas de la familia y de la niñez y de educación cristiana. Y yo he aprovechado para publicar material de uno de mis libros de Filipenses, tratando de promover el estudio de la Biblia, y también vídeos cortos de estudio bíblico que preparé cuando estaba en la catedral. Sí, uno de los ajustes que hemos tenido que hacer es que toda la enseñanza entonces la hemos tenido que hacer online, en línea, y justo el fin de semana se canceló una clase, el fin de semana que empezó el encierro, pero Informa decidió que toda la enseñanza fuera por online. Y también nos mantenemos activos, particularmente Sonia, en consejería por teléfono, atendiendo estudiantes, por supuesto yo también, apoyando a algunos pastores. Trabajo no hemos parado. Sí, una cosa que ha sido un ajuste para mí es que las reuniones, yo soy parte del board del Colegio de Niños en Madrid, y ha habido muchas reuniones para poder enfrentar los desafíos de esta pandemia en la educación. Y se ha aprovechado la tecnología, como en casi todo el mundo, ¿no? Las videoconferencias, el Zoom, el FaceTime, todas estas cosas han ayudado para hacer las reuniones de los misioneros, con los líderes. Una muy linda que tuvimos con el superintendente y nuestro pastor José Mer Pérez, que nos hizo mucha ilusión. Sí, así que prácticamente todas las reuniones ahora son online, todo. Y una reunión que a mí me ha dado mucha pena haber cancelado es una del equipo Tu Llamado, que es para un ministerio para apoyar a la gente que siente llamado al ministerio. A todos les dio coronavirus y bueno, uno de ellos estuvo grave, el otro estuvo bastante mal con pulmonía. Entonces esa reunión no la hemos podido dar, ha sido prácticamente lo único que no hemos podido hacer por la gravedad del equipo de Tu Llamado, del equipo coordinador de Tu Llamado. Sí, algunos pastores se han enfermado, algunos líderes se han enfermado, y un líder de una de las iglesias de Madrid falleció a causa del virus. Sí, ha sido una pena. Y algunos ajustes que hemos tenido que hacer es que, bueno, nuestro hijo está haciendo el supermercado, la compra del supermercado, la trae cada 2 semanas, así que lo hemos visto cada 2 semanas de lejos, pone la compra en el ascensor, la envía al 3er piso donde vivimos y la recibimos aquí. Así que en general nosotros lo hemos pasado bien, en el sentido de que no hemos sufrido enormemente por nada. Obviamente nos gustaría salir, pero hemos seguido trabajando. Nuestro trabajo, el nuestro, no se ha afectado en casi nada, excepto por los contactos presenciales. Sí, algo lindo que hicimos fue lo de los libros. Cuéntalo, José. Bueno, sí, aprovechamos, hay un día en Cataluña que se llama el Día de San Jordi, que es el Día del Libro, y se acostumbra a regalar un libro. Y claro, el Día de San Jordi no se pudo celebrar, tampoco se pospuso, pero nosotros aprovechamos y aunque tarde, les regalamos a cada vecino un librito preevangelístico. Sí, algo bien lindo que ha pasado también es que la gente, como sale a su balcón, pues hemos podido hacer conocer más gente y preguntarle los nombres, aunque de lejos, ¿no? Y saludar, y eso ha sido una oportunidad que hemos tenido. Igual que cuando salimos a las 8 a aplaudir, ¿no? En reconocimiento del trabajo de los que están en salud, policía, etc. Sí, algo importante es que José y yo no nos hemos afectado emocionalmente y nuestra vida espiritual ha estado muy bien, así que sí, no ha habido ningún problema. Y entonces sobre la pregunta, ¿qué necesitamos de ustedes? ¿Qué necesitamos de nuestra iglesia allá en Puerto Rico y de ustedes? Bueno, obviamente, no es un cliché, necesitamos que sigan orando por nosotros. Nos gustaría recibir alguna notita vuestra. Y nada, que sigan apoyando el Fondo de la Gran Comisión, que quizás ya saben, ¿no? Que ha crecido por las razones obvias.
Sí, así que gracias por el interés de ustedes, por seguir orando por nosotros, y nuestro trabajo se ha duplicado, yo creo, se ha duplicado, así que necesitamos vuestras oraciones, así que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Aquí en España parece que el encierro continuará, así que seguimos encerrados pero felices. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Adiós. Be brave, my child, and do not fear, for it is my word you'll speak, and I promise I will keep you safe and sound within my will. I'm your strength.